Entonces, bueno, voy a hablar de Enrique José Varona, un filósofo que, si vamos a analizar, pertenece su obra principal al siglo XIX, porque es en los años 80 que publica sus célebres conferencias filosóficas de lógica, ética, psicología. Pero como que yo tenía que hablar de José Martí en el siglo XIX y Varona muere en 1933, y además él reedita sus obras en la década del 10, del 20, varias sus obras, y publica también en los años 20 con el eslabón, pues hablé de Martí en el siglo XIX y hoy pues hablo, ¿no?, de Enrique José Varona. A Enrique José Varona se le considera por Francisco Romero junto a José Ingeniero los dos más grandes positivistas, ¿no?, del pensamiento latinoamericano. Y en cierta medida eso es cierto. Bien, hemos considerado que siempre ese positivismo, lo mismo en el caso de Varona que en el caso de Ingeniero, como en otros, fue un positivismo sui generis. Así lo conversamos en varias ocasiones, no sé, para diferenciar por qué no eran positivistas en un sentido muy estricto, ¿no? Porque tenían disentir en muchos aspectos, ¿no?, del positivismo. Yo incluso tuve serios problemas en mi primera tesis doctoral en Leipzig, que la dediqué a la obra de Enrique José Varona, porque en aquella época en que el pensamiento marxista-leninista consideraba que el positivismo era una filosofía del imperialismo, etcétera, pues no, mira, rejugo. Yo ir a defender que Varona, siendo un positivista, no era eso, que era un hombre progresista, liberal, laico, materialista, en el sentido de su postura, incluso, que pues me costó un poquito de trabajo, lo logré. Y pude al fin defender, por eso José Mora me escribió al poco tiempo pidiéndome autorizar la traducción de mi tesis, que estaba en alemán, al inglés para publicar una parte en el Philosophical Index de la Universidad de Ohio, y luego le incorporó ahí la referencia en el diccionario de filosofía. Para los posibles interesados, yo les puedo ofrecer por correo electrónico lo que me escriban, este tomo donde está publicada prácticamente mi obra de la tesis doctoral completa, y el prólogo que va a salir ahora de los 10 tomos de las obras completas de Enrique José Varona en Cuba. La obra de Varona filosófica, en primer lugar, impresionó mucho a los habaneros del siglo XIX, porque Varona era un autodidacta camagüeyano, era de provincia, ¿no? Y llegó a La Habana y dejó a todo el mundo perplejo, conocimiento de lógica, de epistemología, de ética. Y sobre todo, Varona se distingue porque es una continuidad del pensamiento filosófico cubano de Varela, de Luis y Caballero, ¿no es así? Y sobre todo en cierto el éxito, del cual ya hemos hablado, que tuvo alguna influencia por jesuitas mexicanos del siglo XVIII, Francisco Javier Clavijero, Benito Díaz de Gamarra y otros que pasaron por La Habana y tuvieron una postura muy abierta a todas las corrientes filosóficas. Por eso Varona decía, porque sé que el edificio de la verdad humana se ha de cimentar sobre los escombros de muchos sistemas, y a los precursores basta haber indicado un nuevo camino antes no seguido o haberlos llevado a la crítica a dominios no explorados. Es decir, él partía del presupuesto, en primer lugar, con un absoluto optimismo epistemológico, y en eso se diferencia del agnosticismo de Spencer o de Comte y del fenomenalismo, de que no, de que la filosofía, que es ante todo método, y en eso yo creo que la filosofía moderna o de José de la Luz y Caballero, que lo más importante en el filosofar es el método, ¿no? El método. Y por eso dice Varona que mientras la lucha de las opiniones es cada día más encarnizada, el acuerdo en los métodos va siendo cada día un hecho más próximo a realizarse. Y es que por fin hemos llegado o nos aproximamos a la posición de esta verdad, que parece rudimentaria. El espíritu humano podrá diversificar hasta lo infinito sus concepciones, pero en su modo de funcionar tiene que ser fundamentalmente idéntico. Ahora bien, el conocimiento exacto de su modo de funcionar nos ha de dar el método verdadero, y creo no pecar de temerario afirmando que la gran conquista filosófica de nuestro siglo es la posición del método. Es decir, que el tema del método es fundamental en la concepción filosófica, ¿no?, de Enrique José Varona. Y parte de un principio elemental. Para él el método que sintetizaba todo ese pensamiento era el evolucionismo.
pero no el evolucionismo simplemente en el sentido darwiniano. Y Varona incluso, y este fue otro debate que tuve yo en Leipzig, sí, toma posturas social darwinistas en cierta medida, pero no el social darwinismo que conduzca al racismo de Glumpowicz o de Gobineau o de Nietzsche. No, 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 no. Es un intento sistémico de comprensión de la realidad social que parte de un evolucionismo que admite no solamente se da en el plano de la evolución de las especies, sino también en la evolución del pensamiento. Y por esa razón él dice que el método de carácter evolucionista sintetiza toda la posibilidad de construcción de la verdad. Dice él, la teoría evolucionista siempre ha sido la primera que ha dicho al hombre, para conocerte a ti mismo, para determinar el lugar que ocupas en la naturaleza, para descorrer el velo de los orígenes, te basta a ti propio, te bastan tus métodos, te basta tu ciencia. Toma los materiales objetivos y los percibe, los somete a una elaboración determinada por su propia constitución y los conoce, interviene en su colocación, provoca el desarrollo de sus fuerzas, actúa sobre ellos. Si su acción corresponde al efecto ideado y previsto, puede descansar porque posee una verdad. Es decir, que Varona no comparte para nada el agnosticismo típico, ¿no?, del positivismo ni el fenomenalismo. Intenta en una superación del empirismo y el racionalismo, tal vez como Kant lo intentara también, buscar una ruptura, ¿no?, de esa posible dicotomía. Y eso es lo que le hace también defender una postura en esencia materialista. Y por eso se opone a todas las religiones, porque para él, ese sí es un ateo total, no es simplemente un laico o un anticlerical. Aparte de ser anticlerical, era un total ateo. Y esa fue una de las causas de sus desavenencias durante algún tiempo por algunos ambientes muy clericales de la Cuba de la época colonial todavía, a finales del XIX, incluso a principios del siglo XX. No olvidemos que Varona, siendo autodidacta, llegó a ser rector de la Universidad de La Habana, ¿no?, y doctor honoris causa, ¿no?, en filosofía, porque su obra filosófica fue reconocida al punto que José Vasconcelos fue a La Habana en 1925 porque decía que él no podía morirse sin conocer a Enrique José Varona. O sea que el gran filósofo mexicano fue hasta La Habana para conocer la obra directa, ¿no?, de Varona. Ahora, en Varona ese evolucionismo lo lleva a unas posturas cada vez más radicales, pero hay un fenómeno interesante que tiene que ver con la evolución del pensamiento de Varona. Y es que Varona, si bien admite que en el positivismo se formó inicialmente, empieza a ver las fallas del positivismo, igual que lo había visto Martí, con el cual polemizó, como ya les dije en la clase anterior, y se da cuenta de que el positivismo es un hiperracionalismo, que no toma en cuenta los factores emotivos, eróticos, estéticos, los sentimientos, las pasiones. Y en cierta medida, cuando vemos la obra de Varona de los años 20, con Eslabón, por ejemplo, ¿no?, que son aforismos, ya no escribe la obra sistémica de lógica, de epistemología, de psicología, que además es una de las primeras obras de psicología evolutiva. En la nueva edición que hace en los años 20, como curso de psicología para su curso en la Universidad de La Habana, los errores emotivos que la generación antipositivista de Rodó, Pedro Enrique Ureña, Caso, Vasconcelos, van a revitalizar, es decir, el papel del sentimiento. Y por eso, dice Varona, el hombre no puede, por tanto, sustraerse al determinismo, pero sí puede, en cierto modo, educarlo y guiarlo, que es aquí vencerlo. No es un autómata, más para no serlo, se necesita cultivar tanto la inteligencia como el sentimiento. La educación es su verdadera redentora. O sea, pero una educación no que estimule solamente el culto a la ciencia. Varona tiene una absoluta confianza en la ciencia, pero también en factores de carácter emotivo, y por eso también cultiva la poesía. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a la hija de Enrique José Varona en el año 1972 y me contaba cómo ella lo acompañaba junto a José Martí, a Rubén Darío y a José María Vargas Vila por el muelle de Nueva York, ¿no?, y declamándose poesía. Además, tuve la suerte de encontrar la biblioteca extraviada de Enrique José Varona, que se la habían llevado de su casa en el año 33, cuando su muerte, y estaba en el antiguo almacén de la Sociedad
afortunadamente se pudo recuperar esa biblioteca con muchos manuscritos que yo publiqué después en la primera edición de un libro que hice en el año 86 con Edel Tussell, y ahí publicamos muchos de los manuscritos de Enrique José Varona. Ahí encontramos, en primer lugar, algo que nos impresionó. Y es que Varona, claro, era un políglota, incluso él llegó a La Habana siendo profesor de alemán, de inglés, de francés, de italiano, de griego y de latín. Así llegó él a La Habana en los años 80, ¿no? Como profesor de idioma. Y en sus bibliotecas encontramos obras de Marx y de Engels, porque Varona conoció, claro, lo que se podía conocer en este momento, a final del 19, principio del 20, y llegó a decir que el marxismo era la exageración de un principio cierto, de que los factores económicos determinan la sociedad, pero no son los únicos. O sea que sin conocer la carta de Engels habló, coincide en que realmente no hay un determinismo económico, pero sí el factor económico es, ¿no? Esencial. La otra cosa importante en toda la obra de Varona es que siendo un hombre que coincide con el darwinismo social, no admite el racismo. Se opone abiertamente al racismo. No olviden que en Cuba la esclavitud se abolió en 1886. O sea que Varona empieza su conferencia filosófica en plena época, ¿no? En que la esclavitud se mantiene. Y él, siendo profesor, dice: he tenido alumnos negros, nunca he visto diferencias de inteligencia con mis alumnos blancos, al contrario, ¿no? Y es un crítico profundo, ¿no? Del racismo. Y es un crítico, además, es un reivindicador, a pesar de que los españoles en Cuba no nos dejaron un indio casi ni para muestras, ¿no? Pero sí de la importancia de lo indígena, y en eso coincide con José Martí, de que América no se salvará hasta que no se desestanque, ¿no? La sangre cuajada del indio. Pero además, hay en la obra de Varona algo importantísimo, y es que siendo un hombre liberal en su pensamiento político, incluso fundó el Partido Conservador en 1902, llegó a ser vicepresidente de la República, ¿no? En 1914, pero es un hombre que está muy atento a lo que está sucediendo en el mundo y se da cuenta, en primer lugar, porque vive en Estados Unidos, ¿no? Martí lo llama para que lo sustituya en la edición del periódico Patria, que organiza la independencia de Cuba y Puerto Rico, porque en esto Varona también es un antiimperialista marcado. Un hombre que ve junto a José Martí la amenaza, que es lo que significa, ¿no? Estados Unidos. Y por eso mantuvo una solidaridad. Fue presidente de la Sociedad de Amistad de Cuba y Puerto Rico y recibió a Pedro Albizu Campos, ¿no? En su casa en La Habana. Pero además fue un hombre de un latinoamericanismo profundo, arraigado, y de una crítica visceral a los Estados Unidos. A Varona se le critica una cosa, los que no conocen algo. Cuando se produce la intervención norteamericana en Cuba en 1898, Varona está en Nueva York y se pone a las órdenes del interventor norteamericano, ¿no? Algunos lo van a criticar y él dice, no, y lo ponen de ministro de norteamericano. ¿Y ustedes saben por qué lo hace? Dice, porque nosotros tenemos que demostrarle a los gringos que somos capaces de gobernarnos, que no hace falta que vengan, ¿no?, a gobernarnos. Y estuvo 3 años hasta que logra incluso, y por eso no pudimos quitar la enmienda Platt que podría permitir la intervención de las tropas norteamericanas, ¿no? En Cuba. Y por eso Varona tiene una postura en contra de la dictadura de Machado, y es el líder de la juventud que se enfrenta a la dictadura de Machado junto a Julio Antonio Mella. Y cuando cae la dictadura de Machado, en agosto de 1933, Varona está agonizando y ya a los 2 meses le dice al médico, mire, déjeme morir tranquilo, ya yo puedo morir tranquilo, se cayó la dictadura de Machado. ¿Así? Ahora, Varona empieza a publicar ya una serie de artículos que tienen que ver con su ruptura ideológica, y no es que quiera Varona yo convertirlo en un militante del Partido Comunista de Cuba, ¿no? Como un amigo una vez allá en Atlanta, en un congreso, me dijo, no, porque tú quieres que Varona ya darle el carnet del partido. No. Yo lo que digo es que Varona era un hombre de una profunda autocrítica del capitalismo, abiertamente del liberalismo. Y primero admiró profundamente a Lenin y admiró la Revolución Rusa, igual que lo hizo Ingenieros. ¿Entiendes? Y sabía que el capitalismo, llega un momento que publica una carta que dice, en 1930, el capitalismo pasará, el fascismo pasará, el imperialismo pasará.
el socialismo, nada más alejado a mis ideales liberales, pero reconozco que atemperado a sus particularidades, a la larga se impondrá en la historia. Vamos queriéndolo o sin quererlo hacia el socialismo. Y eso está publicado en el periódico El País de La Habana en 1930. Yo no tengo la culpa que Varona haya dicho eso, ¿no? Ya esa cita me la sé de memoria, porque he tenido que repetirla en varias ocasiones. Pero miren esta que es más o menos lo mismo. Dice, en ocasiones me figuro asistir a la apocalíptica destrucción del mundo, la cual predice el alumbramiento de otro orden social muy diverso. Los poderes públicos elevados sobre las mismas ideas en que se había nutrido mi espíritu parecen tocados de vértigo y lanzados unos contra otros en una colisión tremenda en que han de salir destrozados. Solo el socialismo como doctrina se mantiene o pretende mantenerse fuera del conflicto, cual si hubiera de ser el llamado a edificar sobre estas ruinas. 1930, o sea, plena época del auge del fascismo. En definitiva, Varona evoluciona ideológicamente, al menos dándose cuenta del fracaso del liberalismo y de que el socialismo significa una nueva opción, y por eso se convierte en un mentor de las nuevas generaciones revolucionarias que derrocan la dictadura, y por eso se enfrenta directamente a la intervención norteamericana en Cuba. La obra de Varona realmente yo creo que forma parte de lo mejor del pensamiento filosófico latinoamericano de nuestra América, y que, bueno, afortunadamente fue reconocido tanto en su tiempo como inmediatamente después. Se empezaron a publicar las obras, primero en 6 volúmenes por los años 30. En el año 49, cuando es el centenario de su nacimiento, se le hace un homenaje que se publican 2 voluminosos todos, donde están incluso muchos de los pensadores de esa generación de los 40. ¿No? Hay incluso filósofos como bueno, Leopoldo Sea, Mindo Quesada, todos escriben sobre la obra, ¿no?, de Enrique José Varona. Y después de la Revolución Cubana se han hecho varios estudios de estudiosos sobre el pensamiento económico, filosófico, político, Varona en la psicología, Varona en la pedagogía, una magnitud extraordinaria. Por último, les confieso que yo en los años descubrí, y ese fue el que me llevó a proponer el proyecto de la condición humana en el pensamiento latinoamericano del siglo XX, que está en internet, lo pueden ver, ¿no? Hay trabajo incluso de Hugo ahí. Porque Varona, siendo un positivista en su formación, se opone a una naturaleza humana, a que haya una determinación ciega por factores biológicos. No, para Varona el ser humano es un producto de las condiciones sociales, de la educación, de la cultura, del arte, ¿no? Y yo creo que Varona en eso no es una excepción. Yo creo que esa es una tendencia general en el pensamiento filosófico cubano y latinoamericano. De esa confianza en la perfectibilidad humana, en el progreso del humano, en la evolución del humano, en la cultura como un grado de emancipación y de libertad. Y eso creo que podría ser una conclusión de este curso cuando terminemos de ver a otros pensadores que vamos a ver en los próximos días.